Muy buenos días, alumnos, deseo que se encuentren muy bien. El tema de la sesión de hoy son las razones trigonométricas de los ángulos agudos. Primero debemos recordar, jóvenes, los 6 operadores trigonométricos. ¿Quiénes son? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, con sus respectivas abreviaturas. Lo que también debemos recordar es la razón trigonométrica. ¿Qué es una razón trigonométrica? Es la relación de dos lados con respecto a un ángulo agudo. Aquí tenemos un ejemplo. Seno de teta es igual a este número. ¿Quién es seno? El operador. ¿Quién es teta? El ángulo. Y este número que le hemos puesto la letra n es la razón trigonométrica. Este número es la relación de dos lados del triángulo rectángulo. Otro punto importante que debemos recordar es la forma de graficar un triángulo rectángulo convencional. Tenemos este ejemplo, mira. Ojo, muy importante porque esto lo vas a necesitar en uno de los ejercicios de tu actividad. Nos dice, sea un triángulo rectángulo ABC, recto en B. Primero graficas el triángulo rectángulo y luego ubicas el vértice B. Nos dice que es recto, ahí se ubicará el ángulo de 90 grados y el vértice B. Recto en B y nos indican que es un triángulo de vértices ABC. Completamos, vértice A, el vértice B que ya estaba y el vértice C. Cuando no te dan la medida de los lados del triángulo, tú vas a colocar valores convencionales. ¿Qué valores? Relacionados a los vértices. Por ejemplo, frente al vértice A, convencionalmente le colocarás la letra A minúscula. Frente al vértice B, colocarás la letra B minúscula. Y frente al vértice C, colocarás la letra C minúscula. Esos son los lados que puedes colocar de forma convencional. Aprovechando el gráfico que acabamos de realizar, recordemos también el teorema de Pitágoras. Comenzando siempre con la hipotenusa, el teorema lo relaciona de la siguiente manera. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, el cuadrado de A más el cuadrado del otro cateto, que en este caso es C. Muy bien. Algo más que debemos de recordar, alumnos jóvenes, son las razones trigonométricas con respecto a uno de los ángulos. Por ejemplo, aquí abajo señalo el triángulo. Para alfa, veamos. El seno de alfa. Seno es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Para alfa, ¿quién es el cateto opuesto? Es A minúscula y la hipotenusa es B. Será entonces A entre B. Coseno de alfa. Cateto adyacente entre hipotenusa. Para alfa el cateto adyacente es C y la hipotenusa es B. Será entonces C entre B. Tercero, la tangente de alfa. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Para alfa el cateto opuesto es A y el adyacente es C. Entonces la tangente será A entre C. Y así tenemos las otras tres razones trigonométricas. La cotangente de alfa, que es la inversa de la tangente. La secante de alfa, que sabemos es la inversa del coseno. Y la cosecante de alfa, que es la inversa del seno. Aquí con sus respectivas denotaciones. Veamos algunos ejemplos. Número 1. Si la tangente de x es 1/3, calcular el valor de L, raíz de 10 por la cosecante de x. Cuando tengamos de dato una razón trigonométrica, lo que debemos hacer es ubicarla en un triángulo rectángulo. Aquí hemos graficado un triángulo bastante sencillo y pequeño, solo para ubicar los lados. La tangente es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto de x es 1, frente a x 1, y el cateto adyacente de x es 3. Cateto que está a su lado
3. No tenemos la hipotenusa. Veamos lo que nos piden calcular. Tenemos esta expresión y nos indican la cosecante de x. La cosecante es hipotenusa entre cateto opuesto. Entonces, jóvenes, necesitamos esta hipotenusa. Le colocamos una variable m. ¿Cómo la vamos a calcular? Apalancándonos del teorema de Pitágoras. Comenzamos con la hipotenusa. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos 1 y 3. Hipotenusa al cuadrado, m al cuadrado es igual, 1 al cuadrado es 1, más 3 al cuadrado, 9. 1 más 9 es 10. Este exponente pasará como raíz de ¿quién? De la suma, que es 10. Ya tenemos el valor de m. Listo. Ahora calculamos lo que nos piden. Nos pedían esta expresión, L igual a la raíz de 10 por la cosecante de x. Reemplazamos nada más. Raíz de 10 por cosecante, eso es hipotenusa. La hipotenusa es raíz de 10 entre el cateto opuesto. Para x, el cateto opuesto es 1 y operamos. L es igual, raíz de 10 por raíz de 10, eso es 10, entre 1 simplemente 10. Ejemplo número 2. Del gráfico mostrado, calcular el valor de n, que es la suma de la tangente de alfa y la tangente de teta. Nos brindan este gráfico. Lo primero que podemos observar es que este gráfico es un cuadrado. ¿Por qué? Posee 4 ángulos rectos y mira, estos dos lados son iguales. Si este lado es 2 rayitas, el opuesto será 2 rayitas. Si este lado también es 2 rayitas, el otro lado opuesto será 2 rayitas. Y quedó que todos los lados son iguales. Por ello es un cuadrado. Entonces, ¿qué debemos de tener en cuenta, jóvenes? Que como nos piden la tangente, nos piden las razones de dos ángulos, ellos deben estar dentro de un triángulo rectángulo. Veamos, alfa justamente se encuentra dentro de este triángulo. Y teta justamente se encuentra dentro de este otro triángulo rectángulo. Jóvenes, en los ejercicios en los que no nos dan valores, nosotros debemos de colocarlos sin temor. Aquí tenemos el gráfico. ¿Por dónde empezamos? Frente a alfa colocamos la letra A y frente a teta colocamos B. Por lo tanto, todo este lado del cuadrado será A más B. Entonces, este lado también será A más B, este lado del cuadrado A más B, y este otro lado también será A más B. El cuadrado tiene todos sus lados iguales, ello lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que nos pide calcular? La tangente de alfa. Veamos si tenemos lo que necesitamos. La tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Sí lo tenemos. Tangente de teta. De la misma manera, cateto opuesto lo tenemos entre cateto adyacente. Lo tenemos también. Entonces, jóvenes, será solo cuestión de reemplazar. N es igual. Tangente de alfa. Cateto opuesto para alfa es A entre el cateto adyacente, A más B, más la tangente de teta. Tangente es cateto opuesto B entre el cateto adyacente, A más B. Aquí está. Y ahora operamos. Nos damos cuenta que los denominadores son iguales, son fracciones homogéneas. El mismo denominador es lo que nos queda y operamos. A más B en el numerador nos quedará simplemente A más B. Por lo tanto, jóvenes, el valor de n será igual a, como las expresiones son iguales, la división sale 1. Y eso es lo que nos piden calcular. Ejemplo número 3. El perímetro de un triángulo rectángulo es 150 unidades. Y la cosecante de uno de sus ángulos agudos es 2,6. Calcula la longitud del mayor cateto, es decir, del cateto más grande. Veamos. El primer dato que nos dan es la cosecante de alfa, que es 2,6.
lo vamos a escribir, jóvenes, como fracción. Cada vez que tengas una razón expresada como número decimal, la vas a expresar como fracción. 2,6 sabemos que es 26 décimos. Y ahora debemos simplificar para hallar la fracción generatriz. Es decir, la fracción que genera realmente este número decimal. Mitad de 26 es 13 y la mitad de 10 es 5. Como esta expresión no se puede reducir, esta es la fracción generatriz, la fracción que nos genera este número decimal. Nosotros sabemos que la cosecante de un ángulo es la hipotenusa entre el cateto opuesto. Aquí lo señalo. Recordamos también, por el primer ejemplo, que cuando tengas de dato una razón trigonométrica hay que ubicarla dentro de un triángulo rectángulo. Aquí lo hemos graficado. Para alfa, la hipotenusa es 13 y el cateto opuesto es 5. Como hemos simplificado, pues le vamos a colocar una constante k a cada uno de ellos. Ahora, aquí nos falta el cateto adyacente. Entonces le colocaremos una variable, una letra m. ¿Qué es lo que nos piden? Calcular la longitud del cateto mayor y nos dan otro dato adicional, que el perímetro es 150. Si el perímetro es 150, la suma de los lados es 150. Necesariamente necesitamos hallar el valor de m. Y ello nos dará, o ello será 12k. ¿Cómo es que lo hallamos? A través del teorema de Pitágoras. 13k elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de 5k y de m. Lo vamos a escribir aquí. Aplicamos Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado, 13k al cuadrado es igual a 5k elevado al cuadrado más m al cuadrado. Resolvemos. 13 al cuadrado, 169. K al cuadrado, k cuadrado. Es igual a 5 al cuadrado, 25, y k al cuadrado, k cuadrado, más m al cuadrado. Este término pasará a restar al primer miembro. 129k cuadrado menos 25k cuadrado es igual a m al cuadrado. Resolvemos. 169 menos 25, 144k al cuadrado, igual a m al cuadrado. Este exponente pasa como raíz de toda la expresión. Aquí lo tenemos y eso es igual a m. Saquemos la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 144 es 12 y la raíz cuadrada de k al cuadrado simplemente es k. De ahí obtenemos el valor de m, que es 12k. Seguimos. A nosotros nos dan de dato el perímetro, que es la suma de los lados de este triángulo. Es decir, 5k más 12k más 13k. Y ello es igual a 150. Sumamos los términos. 5 más 12 y más 13. 30k es igual a 150. 30 pasa a dividir al segundo miembro. Entonces el valor de k será simplemente 5. Ese es el valor de esta constante. Lo que nos piden calcular a nosotros es la longitud del cateto mayor. Sabemos que estos dos lados del triángulo son los catetos y el más grande será 12k. Por lo tanto, reemplacemos. Nos preguntan por el cateto mayor. 12k será igual a decir 12 multiplicado por, el valor de k es 5. Y 12 por 5, 60 unidades. Ejemplo número 4. Si AB es igual a BC, calcular la siguiente expresión. Q es igual a la cotangente de alfa menos la consecante de phi. Y nos brindan el siguiente gráfico. Veamos, jóvenes. El gráfico que tenemos aquí arriba lo he graficado nuevamente aquí abajo. Ahora, de dato nos decían que el lado AB, sigan el cursor, es igual al lado BC. Entonces le colocamos variables. Le hemos puesto A minúscula y A minúscula. Ahora, lo que nos piden calcular es esta expresión. Cotangente de alfa. La cotangente es cateto adyacente entre cateto opuesto para alfa. Cateto adyacente es 3
y el cateto opuesto aquí abajo es A. Necesitamos el valor de A. Menos la cosecante de phi. Cosecante es hipotenusa entre cateto opuesto. Aquí está phi, abajo. Hipotenusa es 5 y el cateto opuesto es A. Entonces, necesariamente necesitamos el valor de A. ¿Qué podemos hacer? Nos damos cuenta, jóvenes, que estos dos triángulos comparten un lado en común, el lado OB, y le hemos puesto la letra B minúscula. Como comparten este lado, vamos a buscar la manera de relacionarlos. ¿Con qué? Con el teorema de Pitágoras. Para el triángulo AOB, Pitágoras, hipotenusa 5 al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado, b al cuadrado más a al cuadrado. Esa es una primera expresión. No podemos hacer más aquí. Veamos para el otro triángulo, BOC. Pitágoras también. La hipotenusa aquí será b. b al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más el otro cateto a elevado al cuadrado. Y esa será una segunda expresión. ¿Cómo lo podemos relacionar, jóvenes? Nosotros aquí sabemos cuál es el valor de b al cuadrado, que es 3 al cuadrado más a al cuadrado. ¿Dónde aparece b cuadrado? Aquí arriba. Entonces hay que reemplazar el valor de b al cuadrado por toda esta expresión. Decimos, reemplazamos 2 en 1. 5 al cuadrado es igual a b al cuadrado. Y en lugar de b al cuadrado escribimos 3 al cuadrado más a al cuadrado. Más a al cuadrado. Listo. Y ahora operamos. 5 al cuadrado es 25, es igual a 3 al cuadrado, que es 9, más a al cuadrado, más esta otra a al cuadrado. 9 pasará al primer miembro a restar. 25 menos 9, eso es 16, igual a al cuadrado, más a al cuadrado, 2a cuadrado. El 2 pasará al primer miembro a dividir. 16 entre 2, eso es 8, y es igual a al cuadrado. El exponente pasa como raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 8 es igual a. Y la raíz de 8 nosotros sabemos que la podemos expresar como 2 raíz de 2, y eso es el valor de a. Listo. Ya tenemos el valor de a, que es lo que necesitábamos para calcular esta expresión. Nos pedían que Q es igual a la cotangente de alfa menos la cosecante de phi. Cotangente para alfa, cateto adyacente entre cateto opuesto. El cateto adyacente para alfa es 3 entre el cateto opuesto. Para alfa el opuesto es a, y eso es 2 raíz de 2, menos la cosecante de phi. Para phi, cosecante es igual a la hipotenusa, que es 5, entre el cateto opuesto. Para phi el opuesto es a, y eso es 2 raíz de 2. Aquí está. Solo hemos reemplazado. Ahora operamos. Son fracciones homogéneas. 3 entre 2 raíz de 2 menos 5 entre 2 raíz de 2 nos quedará 3 menos 5 menos 2 entre 2 raíz de 2. Aquí simplificamos. Mitad de 2 es 1 y la mitad de este 2 también es 1. Multiplicado por raíz de 2, simplemente raíz de 2. Y hallamos lo que nos pedían calcular. Muy bien, jóvenes. Esa fue la explicación de los ejemplos. Te invito a que revises una vez más este video para que comprendas el procedimiento y los ejemplos mucho mejor y así puedas desarrollar tu actividad sin dificultad. Ahora les toca a ustedes, jóvenes. Nos vemos pronto. Bendiciones.